vergonzoso, humillante, y sin embargo, aún el ser humano no quiere entender la importancia de tener las vestiduras para estar preparado para entrar a las bodas del Cordero. El llamado es urgente para que te vistas con ropa de bodas, para que no andes por ahí desnudo y de repente venga el demonio a destruir y a matar y tú no tengas nada para protegerte. Espiritualmente estás desnudo y de esa manera también físicamente lo vas a estar. Son tiempos tremendos, ¿verdad, hermanos? Empezamos a ver terribles accidentes, terribles situaciones que antes no veíamos, y eso nos revela que es señal de arrepentirnos porque el tiempo se agota. Recuerden que uno de mis primeros videos, que además YouTube me exigió que debía borrar para que mi canal pudiera seguir activo en YouTube, es decir, para que pudiera seguir subiendo videos a YouTube, fue un video donde yo exponía a estas Biblias llamadas Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción, nuevo esto, nuevo aquello. Son Biblias con un lenguaje moderno, Biblias adulteradas y cercenadas de la verdadera palabra de Dios, y son las culpables de la apostasía en la que vivimos hoy. Muchos cristianos tienen estas Biblias en sus casas, totalmente ignorantes de que estas Biblias tienen un mensaje totalmente diluido. La palabra de Dios ha sido adulterada, cambiada. Nadie debería tener esas Biblias en su casa, y sobre todo son las culpables de que las personas no entiendan el verdadero mensaje espiritual. Recordemos que en aquel video yo demostraba cómo la Biblia Nueva Versión Internacional fue editada, producida y distribuida por la empresa cristiana Zondervan. Sin embargo, resulta que esa empresa es propiedad de la empresa HarperCollins, que edita, distribuye, produce la Biblia satánica, Plop. Recordemos que la Biblia satánica fue escrita por el satanista endemoniado llamado Anton LaVey, así que esto no es ningún cuento de hadas, esto es real. Pero además, hermanos, aquí no estamos en una cacería de brujas. A nosotros no nos preocupa para nada si este señor o esta empresa distribuye su Biblia satánica, pero lo que sí es de máxima gravedad es que tergiversen la palabra de Dios con estas Biblias Nueva Versión Internacional. Eso sí es realmente grave. Pero para colmo de males, recordemos que ambas empresas, Zondervan y HarperCollins, son de propiedad de la empresa News Corp del Nefilim Rupert Murdoch. Es de locos, hermanos, y de esa manera, en ese video, que además no lo he podido encontrar, no sé si ustedes lo tengan guardado porque lo he buscado y no lo he encontrado, pero en ese video yo hice esa revelación bastante contundente, que fue además un video que fue visto por muchísimas personas que pudieron apercibirse de lo que estaba ocurriendo con estas Biblias, nueva versión esto, nueva versión aquello, y algunas Biblias católicas que en este video también voy a revelar. Pero resulta que el canal Enlace TV me salió al paso e hizo una reacción en video sobre lo que yo expuse en ese video. Y claramente el director de este canal Enlace TV habla de lo que yo menciono en ese video, y es obvio que él tuvo que haber visto mi video, y específicamente dice que en las redes sociales se estaba desprestigiando a la Biblia Nueva Versión Internacional precisamente porque es distribuida por una empresa
que también produce la Biblia satánica. Entonces estos señores de Enlace TV hacen este video donde entrevistan a un señor que, según él, hizo parte del grupo que tradujo la Biblia a la Nueva Versión Internacional. Y este señor, en su defensa, porque según él fue uno de los traductores de este nuevo lenguaje, él dice que esta Biblia es mucho mejor que las Biblias antiguas, que la Reina Valera, por ejemplo, porque según él, esta Biblia Nueva Versión Internacional es traducida de un texto griego antiguo que fue descubierto mucho antes que el texto con el cual se tradujo la Biblia Reina Valera. En este caso, este texto, que según él es mucho más antiguo y con el cual se tradujo la Biblia Nueva Versión Internacional, es llamado Textus Criticus. Él dice que ese texto es mucho mejor porque es más antiguo, de manera que según él es más exacto, es más claro, y que ese Textus Criticus tiene predominancia sobre el texto usado para traducir la Biblia Reina Valera, que es llamado el Textus Receptus, y que ese Textus Receptus no es tan exacto, no es tan preciso como el Textus Criticus. Y esta es la defensa que este señor supuestamente hace en el video sobre el por qué estas Biblias Nueva Versión Internacional han sido traducidas de esa forma, sobre todo cuando hay versículos que no aparecen, hay frases que no aparecen, hay palabras cambiadas, es decir, es una Biblia totalmente adulterada con relación a la Biblia Reina Valera. Y básicamente entonces este es su defensa, que el Textus Criticus, según él, es un compendio mucho más preciso, mucho más antiguo, por tal razón sería más fiable, y eso lo haría mucho mejor que el Textus Receptus del que proviene la Biblia Reina Valera. Sin embargo, en este video vamos a desbaratar de un tajo semejante aseveración con total claridad, y aquel que vea este video va a entender que nunca debe leer ninguna Biblia que se llame Nueva Versión Internacional, Nuevo Lenguaje, Biblia actualizada, o algunas Biblias católicas, o tal vez todas las Biblias católicas, como por ejemplo Dios habla hoy, o Biblia de las Américas, porque todas son Biblias a las que les han quitado versículos claves, pero que además, en el caso de las Biblias Nueva Versión, esto o aquello, usan un lenguaje coloquial, informal, que no debe ser asimilado por el lector de la Biblia. Miremos que cuando tú lees la Biblia Reina Valera, tú te das cuenta que estás leyendo un lenguaje solemne y acorde con lo que uno esperaría de la palabra de Dios, un lenguaje poético. Y esto es bastante importante porque la palabra de Dios debe ser así, debe ser solemne, debe ser poética, acorde con Dios, ¿verdad? Pero ahora nosotros vemos en esta Biblia Nueva Versión Internacional un lenguaje parrandero, discotequero, que le quita una solemnidad tremenda a la palabra de Dios y que por supuesto hace más daño que bien. Miremos un ejemplo en la Nueva Versión Internacional, en Judas, versículo 5, que ustedes ya saben muy bien todo esto. Quiero recordarles que el Señor, después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo, destruyó a los que no creían. Miremos que es un lenguaje bastante informal, que carece de esta solemnidad necesaria para tú entender que estás leyendo la palabra de Dios. Leamos el mismo versículo en la Reina Valera. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Lo vemos, hermanos, uno puede ver una clara diferencia en el lenguaje
y no es de poca importancia. La persona cuando lee la Biblia debe entender y asimilar la seriedad de esas palabras, porque es la palabra de Dios y por tanto su lenguaje tiene que ser solemne, poético, reverente, y ese lenguaje no debe ser de ninguna manera desechado con la supuesta intención de hacerla más entendible a las personas. La realidad es que ocurre el efecto totalmente opuesto, que cuando se toma el lenguaje solemne de la Biblia Reina Valera y se convierte a un lenguaje informal, discotequero, como el de la Biblia Nueva Versión, lo que termina ocurriendo es que aquel que lee esta nueva versión internacional en realidad nunca logra captar el mensaje de Dios, como hoy en día es evidente cuando vemos que la mayoría de cristianos no entienden nada de la Biblia. Uno puede ver a estas personas pensando que están salvados, haciendo ritos y señales con sus manos, haciéndose la señal de la cruz en la frente, en la cabeza, en el pecho, comiendo galleta, bailando y cantando en las iglesias. Ya piensas que por eso estás salvado. Ya vemos que de repente ocurre en tu ciudad una terrible catástrofe y tú quedas desnudo. A la vista de todos se revela tu desnudez, cumpliéndose la palabra de Dios que dice: mostraré tu desnudez a las naciones. ¿Verdad, hermanos? Nada de estas cosas son coincidencia. Cuando tú rechazas el Evangelio de Dios, llega un momento en que Dios te expone al público, revela realmente lo que tienes por dentro. La vergüenza de la desnudez revela la vergüenza del pecado. Es tremendo, hermanos. Pero, además de todo, resulta que esta Biblia NBI o Nueva Versión, no contenta con haber convertido el lenguaje solemne de Dios en una verborrea discotequera, ahora ataca de forma contundente también doctrinas claramente establecidas en la Biblia, como por ejemplo el estado de los muertos, los cuales la palabra de Dios los declara como dormidos. De manera que la Biblia Reina Valera usa una palabra que es clave para referirse al estado de los muertos, y es esta: dormidos. Es clave. Y esa palabra nos revela que los muertos no piensan, no sienten, no hablan, porque su estado es igual al de una persona dormida. La palabra del griego koiné, que traduce dormido, es koimao, y se refiere al estado de una persona cuando duerme, no al estado de muerte, porque la palabra muerto viene del griego koiné necros, hace referencia a la muerte. Pero aquí nosotros entendemos que se habla simbólicamente. Esta persona está dormida, no queriendo decir que en efecto esté vivo, dormido, sino que su muerte es como un estado de una persona que está dormida. Es decir, que esa persona no tiene conciencia, no piensa, no siente. Es igual que una persona viva, dormida. Y nosotros vemos, hermanos, que es una doctrina supremamente clave. Pero si tú quisieras continuar con esas mentiras del cristianismo oligárquico de la Edad Media, donde los muertos supuestamente andaban por ahí volando o apareciéndose en las casas de las personas, y además tú quisieras conservar la gran mentira de que hay un nirvana celestial, donde están los espíritus de los supuestos santos, mal llamados santos, ¿verdad?, en donde la Iglesia Católica los ha designado como seres totalmente